Hola, mi nombre es Ezequiel Baigorria, soy psicólogo de profesión y quiero explicarte en este video brevemente por qué considero que cierto material del Ministerio de Educación de la Nación bajado a los docentes corrompe a los niños, los pervierte y es utilizado como herramienta de transmisión ideológica. Antes de comenzar, quiero aclarar que no estoy en contra de la educación sexual integral en las escuelas. Estoy en contra de la utilización de la ESI como método de corrupción de menores y como herramienta de transmisión ideológica. Veamos algunos materiales bibliográficos que podemos encontrar en la página web del Ministerio de Educación de la Nación utilizados para formación docente, que los mismos repercutirán en la formación de los niños de toda la nación argentina. En el texto titulado ESI es parte de la vida, encontramos la siguiente frase dirigida a padres de niños de entre 2 y 9 años, acompañados de una imagen. La frase es la siguiente: comprender la masturbación y los juegos autoeróticos como una forma saludable de ejercer y explorar su sexualidad. En este caso, específicamente, se promueve la masturbación en niños de entre 2 y 9 años. Esto es una manera de erotizarlos y de erotizar su infancia. Esta misma frase se encuentra debajo de una imagen en la que están dos nenes, un nene y una nena, bañándose juntos y señalándose los genitales mutuamente. Esta imagen tiene una connotación muy grave, ya que implica la naturalización de el hacerse ver o dejarse ver, que sería el exhibicionismo, o el mirar la desnudez de otro, que sería el voyeurismo. En el mismo material, más adelante, podemos encontrar la frase de qué podemos hablar con ellos, refiriéndose a la sexualidad de niños con capacidades diferentes. Esto está dirigido a los padres y dice: en niños de entre 2 y 9 años, de la masturbación; en niños de entre 10 y 14 años, de los juegos presexuales y sexuales. No es recomendable fomentar el toqueteo y la exploración de genitales en niños de entre 5 años en adelante. Esto sería fomentar una práctica que tendría consecuencias en la sexualidad y en la genitalidad a futuro. Tanto la masturbación en niños de 5 años en adelante como los juegos presexuales y sexuales en niños de entre 10 y 14 años constituyen la erotización de la infancia. Esto sería una iniciación precoz en la sexualidad, en donde los niños no tienen herramientas para poder procesar esta información, y esto sería perjudicial, nocivo, y además constituiría un hecho traumático en el chico que tiene acceso a una información que lo sobrepasa. De esta manera se produce la desafectivización de la sexualidad, esto es, quitarle a la sexualidad su factor principal, que es el amor y los afectos y los sentimientos. O sea, la sexualidad quedaría desligada del amor y de las emociones, algo fundamental para poder tener una sexualidad sana. Sin afecto y sin amor, la sexualidad se constituye en la base fundamental de la promiscuidad sexual, lo cual trae aparejado una diversa cantidad de enfermedades sexuales, entre ellas el HIV, el HPV y otras. Otro material es la revista Charlar en Familia. Aparecen gráficos como este que llaman poderosamente la atención. La pregunta es: ¿qué intención hay en colocar un dibujo con la figura de una nena mostrando su desnudez ante otros niños y adultos? Este es otro intento por naturalizar el voyeurismo y el exhibicionismo en los niños. ¿Cómo se pretende prevenir los abusos sexuales a través de la normalización de estas conductas? Para que se comprenda mejor, quiero hacer un paréntesis y voy a explicar algo que el psicoanálisis llama como periodo de latencia. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en su reconocido texto
3 ensayos para una teoría sexual, publicado en 1905, escribió lo siguiente: durante este periodo de latencia total o meramente parcial, se edifican los poderes anímicos que más adelante se presentarán como inhibiciones en el camino de la pulsión sexual y angostarán su curso a la manera de unos diques. Estos diques son el asco, la vergüenza y la moral. Para Freud, de entre los 5 y 11 años, se da el periodo de latencia en donde se constituyen a modo de unos diques o como unos diques los famosos diques anímicos. Estos diques son una resistencia para los ataques o los excesos sexuales y también constituyen un freno o una limitación a las pulsiones. Esto sería funcionar como un contenedor o un regulador de las pulsiones. Ahora bien, este tipo de materiales constituye un ataque directo a la constitución o a impedir que se constituyan estos diques anímicos. Por lo tanto, si estos no se constituyen o quedan desprovistos o mal formados o débiles, tendríamos una generación de personas que no podrían tener una buena moral o una vergüenza bien constituida. La vergüenza puede funcionar como un síntoma o una señal de alarma ante, por ejemplo, un abuso, ya que un niño que es tocado de una manera que no le agrada o que se le pide una actitud o está frente a una situación o está dentro de un escenario que le da vergüenza, la vergüenza funcionaría como un síntoma de alarma para que este niño pueda pedir ayuda, pueda escapar de esa situación o pueda negarse a participar de algo, de un acto que puede llegar a ser un abuso sexual. Si no hay vergüenza, si este dique anímico no está constituido, el abuso sexual es mucho más viable o está mucho más permitido. Otro punto importante es que si se impide la constitución de estos diques anímicos, no solo se pervertiría la infancia y se expondría a los niños a situaciones de vulnerabilidad, sino que además constituiría una generación que a futuro sería amoral, sin capacidad de crítica y sobre todo fácilmente manipulable y controlable. Otro punto importante que resulta necesario destacar es que existen diferentes tipos de abuso sexual infantil. Según la reconocida Fundación EPASI con sede en Tucumán y con 20 años de trayectoria y experiencia en este ámbito, y siendo una de las más reconocidas del país, indica que no solamente existe el abuso sexual con contacto físico, sino que además está el abuso sexual sin contacto físico. Dentro de este último grupo podemos encontrar al voyeurismo y al exhibicionismo. Ambos ejemplos los vimos en las láminas que mencioné anteriormente. Tiene que quedar claro que tanto el exhibicionismo como el voyeurismo son tipos de abuso sexual infantil. Ahora bien, todo esto nos abre un interrogante aún mayor. ¿Qué se pretende al implementar esta transmisión ideológica en las escuelas? Otra cosa, ¿qué resultados se esperan tener al moldear una generación que naturalice este tipo de perversiones? Desde estos breves ejemplos podemos decir que la ESI no previene las enfermedades de transmisión sexual, no previene el embarazo adolescente y no previene ni detecta el abuso sexual infantil, los cuales fueron los objetivos principales de la implementación de la educación sexual integral en las escuelas. Muy por el contrario, al promover prácticas sexuales precoces, riesgosas y desprovistas de significados, podemos predecir un aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual, un aumento de embarazos adolescentes no deseados y un aumento de casos de abuso sexual infantil. Esto ha sido todo por ahora. Mi nombre es Ezequiel Baigorria y nos vemos en un próximo video.